En la década de los años 80 del siglo XX se empezó a definir todo lo que tiene que ver con la teoría de género. Los estudios que habían empezado en los 70, liderados por Linda Nochlin y Griselda Pollock, dan como fruto que en los 80 se configure esto que venimos en llamar teoría de género. Joan Wallach Scott es la primera en que codifica esta nueva perspectiva que sirve para analizar viejos problemas y habla de construcción cultural, ¿no? El género como construcción cultural. Desde esos años 80 hasta ahora ha pasado muchísimo tiempo. Ya en los propios años 80 en España hubo un intento de cambio de la historiografía con un momento muy puntual y muy señero, que sería el Congreso La imagen de la mujer en el arte español, que lideró María Ángeles Durán en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 84. En ese congreso, en ese simposio, presentó un texto mi querido profesor Alfonso Emilio Pérez Sánchez, que se llamaba Las mujeres pintoras en España, pintoras entre comillas. Y en el año siguiente, en 1985, el propio Pérez Sánchez presentó una exposición en el Museo del Prado de pintura napolitana, en la que incluyó sin ningún tipo de artificio, sin ningún tipo de distingo y con total naturalidad, dos obras de la pintora Gentileschi, ¿no? Creo que esos son los hitos que marcan el devenir, con un último hito fundamental, que es la lectura de la tesis en 1987 de Estrella de Diego sobre mujeres pintoras. Ahí empezó un cambio en la mentalidad, que va a dar como fruto el libro del que hoy os quiero hablar, que es este: Las mujeres y las artes, mecenas, artistas, emprendedoras y coleccionistas. Está claro que la historiografía va evolucionando, que hay una historiografía tradicional que ha obviado en muchos casos el papel de las mujeres en las artes, que la teoría de género vino a rescatarlas, que lo ha hecho de una manera suficientemente amplia en el mundo del arte contemporáneo, pero en la Edad Moderna teníamos todavía un pequeño vacío que se está llenando en las últimas décadas gracias a trabajos y proyectos de investigación en los que se está ahondando en ese papel que, sin lugar a dudas, tuvo que tener esa mitad de la población mundial, que son las mujeres. Las mujeres y las artes en la corte española de la Edad Moderna son los dos títulos, o es el título en el que se acogieron dos simposios internacionales que organizó el Grupo de Investigación Femenino Singular de la Universidad Complutense, cuyo investigador principal es la profesora y catedrática de Historia del Arte Beatriz Blasco Esquivias. En esos dos simposios internacionales se presentaron una serie de ponencias. Yo asistí a los dos simposios como escuchante y como ponente, y el libro del que hoy os hablo recopila fundamentalmente el trabajo de estos dos simposios y de este grupo de investigación, con alguna aportación más, pero fundamentalmente es el fruto de estos dos simposios. En él intervienen 35 estudiosas y estudiosos que abordan el papel de las mujeres en la Edad Moderna dentro del arte desde diferentes perspectivas, con lo cual, para hacerlo de una manera lo más clarificante posible, los editores, que son Beatriz Blasco Esquivias, Jonathan Jair López Muñoz y Sergio Ramiro Ramírez, pues han decidido agruparlos en cuatro grandes capítulos, que más o menos sirven para abarcar las posibilidades de las mujeres en esta época. El primero de los capítulos, Las mujeres y las artes como práctica de poder, donde fundamentalmente se nos habla de mecenazgo y de emprendimiento,
el segundo capítulo, Ellas son artistas, mujeres y la actividad profesional, donde se nos habla de la actividad precisamente y de los resquicios que quedaban a las mujeres dentro del ámbito gremial, del ámbito legal, para el ejercicio de las artes. El tercer capítulo, Estrategias para una identidad, la construcción de imágenes femeninas, donde se puede hablar del papel de la mujer, de la imagen de la mujer, la construcción de esa imagen de la mujer. Y finalmente, el cuarto y último capítulo, El arte en sus manos, academias, museos y gestión del patrimonio, que es un capítulo tremendamente interesante porque la construcción de la historia del arte se ha hecho en muchas ocasiones gracias a la labor de académicas, de mujeres que estudiaron en la Academia de Bellas Artes y que llegaron a tener puestos importantes, que tuvieron puestos importantes en los museos y en la gestión del patrimonio. Cuando yo estudié la carrera de Historia del Arte, mis compañeras era muchísimo mayor en número a mis compañeros y eso luego no se ha visto reflejado en los organigramas de las grandes instituciones. Este libro y estos 35 estudios formados por autores de muy diversa índole y de muy diversos campos y que simplemente aquí aplican de una manera bastante interesante la cuestión de género, pues estos estudios, como decía, realmente vienen a llenar un poco ese vacío que la historiografía tiene que ir afrontando y nos va dando herramientas que nos sirven para acercarnos a la historia del arte desde una nueva perspectiva para resolver viejos problemas, porque en muchos casos no se ha tenido en cuenta la perspectiva de género. Recomiendo encarecidamente que os acerquéis a este libro. Está llamado a convertirse en un texto, en una reunión de textos muy importantes para la historiografía y os animo a que os asoméis a él y desde investigar siempre hemos apoyado a este grupo de investigación. Ha sido la cantera de algunos de nuestros nuevos colaboradores que han dejado muestras de esta perspectiva en nuestros posts, en nuestros artículos y como no podía ser de otra manera, apoyamos y mostramos y os animamos a que os acerquéis a esta obra que va a ser, ya os digo, está llamada a ser uno de esos grandes textos. Espero que os haya parecido interesante. Comentadnos vuestra opinión y os dejamos el enlace para que sepáis toda la información del libro. Hasta luego.